Buen día a todos, mi nombre es Ivo Salmuiragui, soy de la sección Comunicaciones de la Estación Experimental Obispo Colombres. A modo de cierre de esta actividad, queremos agradecer la presencia de todos ustedes que han disfrutado de esta conferencia tan rica en conceptos, en temas tan importantes que tienen que ver con la principal actividad industrial de la provincia. Agradecerle a nuestros sponsors, AgroSeed, Altina, PM, Proyecto Metalúrgico y la empresa Proagro, por el acompañamiento en esta oportunidad. Y vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos unas cuantas. Y en primer lugar es para el ingeniero Juan Romero. Dice, en general, ¿en qué proporción de los lotes o casos cree que se justifica realizar el descepado en preplantación y en soca? Adelante, ingeniero. ¿El descepado? Perdón. El descepado. El descompactado, perdón, en preplantación y en socas. Bien, bien. Bueno, en general, por las características que tiene principalmente la cosecha de la caña de azúcar y que muchas veces se realiza en condiciones de de excesos hídricos, considero que en la mayoría de los casos probablemente se justifique hacer el descompactado en el momento de preplantación. Sin embargo, vuelvo a remarcar la importancia de analizar la situación y de hacer un diagnóstico, porque en los casos en que no se justifique, como por ejemplo si yo cosecho con autovuelcos, dejo el rack, tengo un buen contenido de materia orgánica, controlo el nivel de humedad para tener piso cuando voy a cosechar y este tipo de medidas, en esos casos puede no ser necesario y eso va a implicar un ahorro importante, digamos, en un momento donde las erogaciones ya de por sí son muy altas. Entonces, en esos casos realmente se justifica analizar la situación y no hacerlo por rutina. Muy bien, muchas gracias. Y otra pregunta para el ingeniero Romero. Respecto a la fertilización con fósforo en suelos con deficiencia, ¿recomienda aplicar todo el fósforo necesario para el ciclo de 5 años en plantación? Y si no, ¿qué estrategia sugiere? Bueno, en suelos con deficiencia, donde ya hay, digamos, evidencia de la respuesta de aumentos de rendimiento por el agregado de fósforo, este nutriente nos permite agregar cantidades suficientes por su comportamiento residual para 2, 3, 5 años. La recomendación de aplicar todo junto en plantación, para todo el ciclo del cultivo, viene funcionando bien. Sin embargo, por ahí ya es una etapa donde el costo, las erogaciones son muy importantes y el agregado de fósforo en estas dosis altas muchas veces implica un costo aún mayor. En algunos ensayos que yo estuve llevando a cabo en los últimos 2 años, he visto respuestas muy positivas de socas viejas, socas 4, socas 5, en suelos con deficiencia de fósforo, al agregado de este nutriente. Entonces, podría ser una variante, una estrategia útil financieramente y también probablemente desde lo agronómico, en el fondo de plantación del surco, aplicar la cantidad suficiente para 2, 3 años y luego pensar en aplicar una vez más en la costilla de la soca, una soca 3 o 4. Hoy hay por ahí también algunas alternativas de fuentes que nos permiten en una sola pasada aplicar el nitrógeno que necesita la soca y el fósforo en cantidad suficiente para 1 o 2 años. Entonces, esa podría ser una alternativa, una estrategia interesante. Muchas gracias, ingeniero. Para finalizar esta etapa de preguntas para el ingeniero Romero, es la tercera. Hay un productor que vio enfardar los restos de cosecha de la caña y pregunta si es recomendable y hasta qué punto. Bien,
A ver, en general el residuo de cosecha tiene un valor muy importante en el tema de la sustentabilidad del manejo de los lotes, con beneficios claros en la competencia con maleza, en el almacenaje de humedad y en otras propiedades físicas. Incluso dejarlo en superficie permite un reciclado o incorporarlo, un reciclado de una importante cantidad de nutrientes que la caña sacó del suelo y que lo estaríamos devolviendo. Entonces hace que los balances nutricionales sean menos negativos. Sin embargo, hay situaciones, hay que analizar cada situación, digamos, donde puedo tener problemas de excesos hídricos que generen anegamiento y por ahí dejar altos volúmenes de RAC puede ser perjudicial para el cultivo. Entonces, en esos casos, sí considero que puede ser una práctica positiva, e incluso por ahí en casos sin situación de problemas de anegamiento, pero con altos niveles productivos y producción de altos niveles de RAC, donde probablemente sacar un porcentaje del mismo no nos genere ningún perjuicio, si bien podría ser un poco más negativo el balance nutricional, pero si podemos sacar algún rédito del enfardado de ese residuo que tiene un valor energético importante, no lo veo que sea perjudicial en este tipo de situaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, hasta acá las preguntas para el ingeniero Juan Romero. Ahora se prepara el ingeniero Juan Jardina. Aprovechamos para comentar que este ciclo de conferencia, estas 3 presentaciones, estarán próximamente disponibles en nuestro canal de YouTube, EEAOC Oficial, para consulta de quienes necesiten ver algún tema o lo quieran recomendar para los que lamentablemente se lo han perdido. Estamos con el ingeniero Juan Jardina. Le vamos a realizar una pregunta que dice: en plantación mecánica, cuando uno cambia de variedad, ¿qué criterios se deben tener en cuenta? Bueno, siempre hay que analizar qué variedad estamos por plantar, porque muchas veces, en el caso por ejemplo, esta variedad que es la más difundida en nuestra provincia, que es el caso de la 384, tiene unas características en las cuales la hoja se encuentra más adherida al tallo, en los cuales es más difícil de limpiarla. Entonces, bueno, o por ejemplo, también es importante tener en cuenta el momento de la cosecha, la hora del día, en los cuales hay más humedad. Entonces eso impide, ¿no es cierto?, una mejor fluidez de esa semilla dentro de la máquina. Entonces, y por ejemplo, en el caso de la 384, que tiene una vaina que se desprende más fácilmente, ¿no es cierto?, podemos lograr una mejor distribución en el fondo del surco, y es por eso que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, tanto la morfología de la planta, como estas consideraciones en cuanto a, digamos, el estado de humedad de ese día, las características del largo de entrenudo, en los cuales esto va a afectar, sin ninguna duda, ¿no es cierto?, en nuestra plantación. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos la segunda y última. Algo ya habló. En la cosecha de la caña semilla, hay que tener en cuenta los daños por plaga y qué valores se consideran aceptables. Bueno, normalmente nosotros estamos recomendando que principalmente el daño por plaga que nosotros vemos es principalmente diatrea, y que estos valores en el semillero no superen el 10%, porque a su vez nosotros estamos cuidando esa semilla, esa yema, y bueno, daños superiores, ¿no es cierto?, esos porcentajes nos permitiría realizar un incremento aún mayor de semilla, ¿no es cierto?, en el fondo del surco. ¿Y cuál es otro tema que también hay que tener en cuenta? Que si bien en la plantación mecánica el largo del troceado es menor en comparación a una plantación manual, estos tipos de daño de galería que se dan en el tallo hacen que haya una menor disponibilidad de nutrientes y reservas para
la brotación de esa yema. Es por eso que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, los niveles de daño económico, en los cuales no deberían superar el 10%. Muchas gracias, ingeniero. Queremos agradecer a los 100 participantes que han tenido a lo largo de toda esta jornada, esta conferencia. El futuro del cañaveral comienza hoy y es el turno en este momento para la ingeniera Patricia de Goncelli de contestar. Tiene tres preguntas para su tema. La primera es, ¿qué niveles de RSD son aceptables para caña semilla? Bueno, los niveles de RSD varían según el tipo de semillero. En un semillero básico no se aceptan niveles superiores al 1%, mientras, lo mismo ocurre con escaldadura de la hoja. Y mientras que en los semilleros registrados y certificados estamos trabajando con un umbral de tolerancia del 2,5%, tanto para el RSD como para la escaldadura de la hoja. La segunda pregunta se menciona, dice, ¿qué ventajas tiene, especialmente en lo productivo, usar caña semilla de alta calidad? Bueno, el uso de la caña semilla de alta calidad tiene varias ventajas. Si vamos a hablar algo que es lo que más les interesa a los productores, que es el aumento de la producción en los lotes comerciales, según nuestras experiencias, distintos ensayos que hemos llevado a cabo en la estación experimental, dependiendo de la variedad de que se trate, de las condiciones del año y de la edad del cañaveral, podemos obtener incrementos de producción que van entre un 5 y un 20% debido a la utilización de la caña semilla de alta calidad. Pero por otro lado, para el productor tiene otras ventajas. Como esta semilla tiene mejor capacidad de brotación y crecimiento, puede poner una menor densidad de plantación, lo que le permite tener menos costos de flete y manipuleo de caña semilla, así como también destinar menos tierra para la producción de semilla y obviamente liberar más tierra para la producción de caña para industria. Muchas gracias. La tercera y última consulta tiene que ver, un productor pregunta, ¿cómo hace para estar seguro de la calidad de la caña semilla para usar en su semillero certificado? Bueno, el productor puede dirigirse a nosotros le podemos informar con absoluta certeza quiénes son los que tienen los semilleros registrados que le pueden proveer a él de caña semilla para hacer su semillero certificado, y como esos semilleros registrados están bajo el seguimiento y control de la estación experimental, y es la estación experimental la que los evalúa sanitariamente, también le podemos asegurar el estado de esa caña semilla que sea el adecuado para poder ser utilizada en la plantación de los certificados. Muy bien, Patricia, muchas gracias. Vamos cerrando una jornada muy fructífera para el sector. También es grato comentarles que este ciclo de conferencias virtuales se van a estar dando con mayor frecuencia, sobre todo los días jueves, a partir de las 9 horas, en distintos cultivos. El próximo para caña de azúcar será en agosto, seguramente ya estará llegando por los medios de comunicación y difusión tanto de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres como de la empresa Bruque. Muchas gracias. Agradecerle a los ingenieros que han estado frente a esta jornada y a ustedes que han estado participando del otro lado, como así también a nuestros sponsors en esta oportunidad, AgroSeed, Altina, PM Proyectos Metalúrgicos y ProAgro. Muchas gracias y que tengan un buen día. Bueno, en nombre de la estación experimental y en nombre de mis colegas con los que han disertado hoy y que he tenido el gusto de compartir este espacio con ellos, queremos agradecerles a los casi 100 personas que nos han acompañado en esta experiencia, invitarlos a las nuevas charlas que sobre caña de azúcar vamos a dar a lo largo de este año y agradecer también nuevamente a los sponsors de este espacio,
a Agrosit, Altina, PM, Proyectos Metalúrgicos y ProAgro, que nos acompañan siempre y nos han permitido llevar a cabo esta experiencia para nosotros tan valiosa.